Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Esta vez nos toca hablar del sistema respiratorio, parte sumamente importante en la cuestión de salud y sobre todo aquí tenemos una fuente muy grande de salud. Si podemos entender lo importante que es la respiración y si además ponemos atención en cómo lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo hasta ahora, empezar a hacer los cambios que nos van a beneficiar va a ser lo más importante que podamos entender en este capítulo. Se podría decir que todos respiramos. Desde el momento que nacer es lo primero que hacemos. Y hasta el momento en que vamos a morir es lo último que hacemos. Sin embargo, un bebé cuando nace, su primer suspiro es el que le da la vida. En el momento que entra aire en sus pulmones, empieza la vida fuera del útero. Cuando son pequeños, saben respirar de forma correcta. Pero con el tiempo, con las prisas de la vida, con las diferentes programaciones que tenemos a nuestro alrededor, formas de ver a las demás personas, esa respiración se va limitando cada vez. Y en vez de respirar de forma normal, como debería de ser lo más profundo posible, para que efectivamente se realizara el funcionamiento de forma correcta y esto por sí solo nos trajera ya grandes ventajas. Se va cada vez disminuyendo y no nos damos cuenta de esto. Y a través del tiempo vamos a tener diferentes problemas, no solo por una mala respiración, sino también por los ambientes contaminados, porque muchas veces hay fumadores cerca de nosotros, diferentes circunstancias que también van a influir en nuestra salud directamente. Si empezamos a darnos cuenta de todo esto, cómo está en nuestras manos poder cambiarlo, poder modificarlo, poder sobre todo maximizarlo para que nuestro cuerpo pueda realizar todas sus funciones de forma correcta, pero porque tiene los elementos suficientes. Existe un libro que, aunque ya les había hablado anteriormente, es La ciencia de la respiración. No es solo un libro, existen muchos libros que nos hablan precisamente de la importancia de esta respiración. Y como lo mencionaba, esta información se hace exclusiva de personas con despertamiento espiritual, como dije, yogis, gurús, personas que van muy enfocadas en lo espiritual. Pero aunque de alguna manera la respiración también va a ayudar a que estos procesos sucedan de manera más fácil, no necesariamente tenemos que ser un monje, tenemos que ser un gurú, tenemos que ser alguien muy espiritual para poder aprovechar todas estas ventajas. Lo demás ya vendrá por sí solo, esa paz interna que podemos ver en otras personas, esa tranquilidad, esa serenidad, va a venir por solamente realizar estos procesos, sin importar si nosotros estamos enfocados precisamente en lo espiritual o si lo que nos interesa en este momento es recuperar nuestra salud. Esta información no es exclusiva de este tipo de personas. Esto va a funcionar absolutamente a todas las personas, porque todos tenemos el mismo organismo. El diseño de nuestro cuerpo es perfecto, solamente tenemos que darle lo necesario
para que pueda realizar todo lo que ya está capacitado solamente con nuestra ayuda, yendo de la mano. Y hablo con nuestra ayuda porque aunque vemos un cuerpo físico, sabemos que hay algo más que es quien lo está manejando, sin importar si somos creyentes de lo que sea. Hay algo que vemos, que es este cuerpo, y hay algo que no vemos, que sabemos que es lo que constantemente está pensando a través de nosotros, nos está haciendo actuar. Un cuerpo, en el momento que ese algo que no sabemos, puede ser, no sé, el alma, el espíritu, como le querramos llamar, en el momento en que esa energía sale del cuerpo, en el momento de morir, nuestro cuerpo igual termina completamente su función. Entonces, es un hecho que son dos energías las que están funcionando dentro de este cuerpo. Poder entenderlo para precisamente que vayan trabajando a la par, que no vayan cada una por su lado y de esta manera se ocasionan los problemas. Es igual que cualquier equipo de trabajo. Si nosotros hacemos un equipo con todo lo que nos beneficia, el funcionamiento va a ser el mejor, el resultado va a ser el mejor. Lo mismo pasa con un equipo por fuera, en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Si tratamos de organizarnos, de ponernos de acuerdo, de dar oportunidad de que cada quien realice su función, los resultados van a ser mejores. Por eso es importante poder entender esta parte, que tenemos primero que reconocer que están estos dos planos. Uno es el material, que es el cuerpo que vemos, y otro es el inmaterial, llamámosle como quieramos llamar. Ya es un hecho que sabemos que están estas dos partes. Tratemos ahora de que las dos vayan en la misma ruta. Lo espiritual, lo religioso, cada quien decide cómo quiere llevarlo, hacia dónde se dirige, pero es un hecho que de cualquier manera, al trabajar estas partes buscando este equilibrio, lo otro se va a dar por añadidura, sin importar el camino que sigas. Porque como dije, lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo realice las funciones para las que está diseñado. Entonces, en automático vamos a ver más paz, más tranquilidad, más serenidad, más confianza hacia los demás. Y eso, por ende, nos va a traer mucha salud. No hay mejor medicina que una paz interior, que sentirse bien consigo mismo y con las personas que le rodean. No esperando darles gusto a los demás, que ellos acepten mi forma de ser, lo que a mí me gusta, simplemente respetando lo que a mí me gusta, respetando a los demás, dándoles su lugar y nada más. Va a ser lo mejor que tenemos como medicina gratuita para nosotros. Y tenemos el acceso a ella a cada instante. Solamente tenemos que trabajar hacia ella, porque tampoco les voy a decir que es gratis, que nada más tienen que esforzarse por respirar. Ya hemos visto a través de todo el curso que requiere de muchos pasos, requiere de compromiso, de tiempo, de dedicación, de estudio, pero a la larga los resultados definitivamente valen la pena. Sí les recomiendo que si pueden leer este libro o escucharlo, porque incluso está en audio en internet, el de La ciencia de la respiración, definitivamente les va a ayudar a entender cuán importante es este proceso que se realiza a través del sistema respiratorio.
Y si no, cualquier otro que les pueda dar una idea de la importancia y de qué es lo que podemos hacer, porque incluso la meditación va a ser mucho más fácil si aprendemos a hacer estas respiraciones que son rítmicas, que puede ser en 4 tiempos. En 4 tiempos inhalo, retengo 4 tiempos y exhalo en 4 tiempos. Otra vez retengo sin aire 4 tiempos y en otros 4 tiempos vuelvo a inhalar. Y lo mismo. Así, repetir, iniciar con pocas veces hacerlo e ir incrementando poco a poco. En esto nos vamos a dar cuenta que nuestro sistema nervioso se va a tranquilizar. Cada vez vamos a ser personas más serenas, más tranquilas, incluso cuando alguien quiera pelear, ni siquiera vamos a tener ganas porque sabemos que no es necesario, porque nuestro cuerpo nos está ya indicando lo que es correcto y lo que no es correcto. Como dije, nuestro cuerpo tiene una sabiduría. Solamente tenemos que aprender a escucharla. Esto definitivamente puede ser nuestra guía hacia el bienestar. Cuando aprendemos a escuchar, a sentir lo que nos está diciendo, podemos actuar y el camino va a ser más fácil. Hablando de cualquier circunstancia, si estamos hablando de problemas, a través de la meditación se pueden encontrar las respuestas. A través del silencio, no a través de que es que tengo que trabajar más, es que tengo que ir más rápido, es que tengo mucho trabajo, etc. Sino todo lo contrario, va a ser en la quietud, en la paz, dándonos ese tiempo de escucharnos a nosotros mismos, porque ahí mismo van a estar las respuestas. Ojalá puedan poner todo esto en práctica para que ya no sea solamente lo que yo estoy diciendo, sino que sea algo que están experimentando día con día, porque no solamente me ha funcionado a mí, sino hay miles o millones de personas que lo están haciendo con resultados. Entonces, siempre entre más personas podamos accesar a este conocimiento, definitivamente va a ser un beneficio para todos. Si una persona logra serenidad, va a transmitir esa serenidad también a los que están a su alrededor. Entonces, de esta manera, contribuimos con lo que nos corresponde hacia nuestro propio ambiente, a que sea armónico o a que sea desagradable. Entonces, si de nuestra parte está ponerlo mejor, hay que hacerlo, porque como dije, estamos influyendo a los demás. No es solamente algo egoísta que quiero para mí, sino empiezo a influir a los de mi casa, después los de ahí, empiezan a influir a los que están cerca de ellos y de esta manera podemos realmente formar comunidades de verdad, no solamente porque somos vecinos, nos toleramos, nos vemos, sino sentirnos realmente como seres humanos todos y cada uno y actuar como tal. Entonces, esa es la importancia de la respiración. Vamos a hablar un poquito de cómo es que está compuesto todo este sistema respiratorio. Aquí está un esquema. El sistema respiratorio es el aparato especial encargado de conducir el aire a los pulmones y de facilitar en ellos el intercambio gaseoso. Se compone de 2 porciones, cada una de ellas especializada para una función distinta. La primera está formada por las vías respiratorias, cuya función
es conducir el aire desde el exterior hasta los pulmones y viceversa. Y la segunda es la porción respiratoria, propiamente dicha, en la que se producen los intercambios gaseosos entre el aire y la sangre. Aquí ya sabemos que es la entrada precisamente del aire para oxigenar todas las células, para oxigenar la sangre y que pueda haber un mayor funcionamiento. Recuerden que le estamos dando vida a todas y cada una de las células que forman nuestro cuerpo. Por eso es importante, si nuestras células tienen todo lo necesario, van a ser como muchas personas sanas. Entonces, una comunidad de personas sanas va a ser eso precisamente, un conjunto de salud. Entonces, es lo que tenemos que preocuparnos con nuestras células, que todas y cada una de ellas tengan lo necesario. Hablando un poco de los fumadores. Sabemos que esto es como tomarse una cucharada de veneno cada que nos fumamos un cigarro. Esto tiene mucho que ver con el quererse destruir a sí mismo. Es un poco complicado porque depende de los traumas, depende de la forma en que vivió la persona. Obviamente habrá cosas que a lo mejor le pueden hacer sentir culpas y por eso trata de autodestruirse poco a poco. O simplemente no se ama lo suficiente, no se considera digno como para darse lo mejor. Entonces, cuando existe este tipo de adicciones, generalmente tiene que ver en lo emocional. Y cuando no juzgamos, sino más bien tratamos de entender desde dónde está actuando esa persona, es más fácil que podamos contribuir a que pueda dejar ese vicio. Si lejos de criticarla o de juzgarla o de reclamarle incluso que haga esto, tratamos de hacerle ver lo valioso que es, no solo para él mismo, sino para las personas que lo rodean, lo importante que puede ser su influencia con las personas a las que él también quiere o ella. De esta manera puede ser más fácil poder lograr que esta persona entienda que el mayor daño que está haciendo es a sí misma y que a la larga le puede traer mucho sufrimiento, mucho dolor. De por sí ya es difícil lograr la salud por todas estas trabas ambientales que tenemos, por contaminación de aire, de agua, por alimentos que no contienen la nutrición correcta. Entonces, si encima de todo tenemos este modelo autodestructivo de educación, pues nos va a ser mucho más complicado. Hace unos días estaba escuchando algunos médicos, me gusta mucho escuchar información de diferentes médicos, y escuchaba de algunos médicos alópatas que la educación que tienen ellos no es en ningún momento de curar. A ellos les enseñan que nunca van a curar, que solamente tienen que dar un medicamento que disminuya los síntomas y que las personas tienen que estar constantemente tomando medicamentos porque ellos lo único que pueden es paliar el dolor. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque mi forma de pensar siempre ha sido otra. Ha sido el hecho de que todas las enfermedades son curables, no existen las enfermedades incurables, y escuchar esta parte de
de lo que hoy es oficial, lo que hoy es más importante para todas las personas, me parece un tanto complicado porque si cada persona piensa de esa manera, el significado es que todos en algún momento tenemos que estar enfermos, tenemos que sufrir y que solamente tenemos que disminuir el dolor a través de pastillas, a través de medicamentos durante ratos y que tendrán que ser de por vida. Esto me parece muy complicado. Al final, yo creo que lo más importante es que todos y cada una de las personas podamos tomar la responsabilidad de lo que nos corresponde, poder entender que sí, mucho de nuestra salud está en nuestras manos y no darle poca importancia, porque a través del tiempo lo que vamos haciendo es incrementando estos problemas. Entonces, hoy en día, como vemos, los problemas de salud cada vez son mayores. Y sinceramente, a mí no me gustaría eso para las siguientes generaciones. Si se supone que a través del tiempo vamos mejorando, debe de ser todo lo contrario. Entonces, por eso es importante darle la intención, la dedicación que requiere el cuidado de nosotros mismos. Porque, como digo, se está volviendo en algo bastante complicado, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo ahorita. Y lo traigo a tema porque tiene que ver con la respiración. Lo que hoy estamos haciendo con los cubrebocas está ocasionando muchos problemas emocionales, mentales, respiratorios. Y esto tiene que ver con el hecho de que si la función de nuestro organismo es, por un lado, inhalar para oxigenar y sacar el aire con esos tóxicos, al tener el cubrebocas, nosotros estamos intoxicando nuestro cuerpo. Es como si estuviéramos un día en la ciudad con mucha contaminación, de esos días que nos dicen que no salgamos a hacer ejercicio porque las capas de frío por encima no permiten que se disperse la contaminación y se convierte como en una olla express donde todos estamos respirando esas grandes cantidades de dióxido de carbono y es cuando más problemas respiratorios hay. Entonces, ahorita, precisamente lo que se está provocando cada vez más es que estas enfermedades respiratorias, emocionales y mentales se disparen a mayores cantidades. La mayoría de las personas piensa que es muy responsable utilizar el cubrebocas, cuando en realidad el cubrebocas, hablando de un virus, de una bacteria, no nos ayuda realmente mucho, pero sí va a perjudicar mucho. Entonces, yo no digo que haya que estar sin el cubrebocas porque hay lugares en donde lo tenemos que hacer sí o sí, pero cuidar esta parte de nuestra salud, de que si yo tengo que salir, entrar a una tienda, utilizarlo solamente mientras estoy ahí. Si estoy en mi casa, ni por error. Si estoy con mi familia, tampoco tengo por qué hacerlo. Y por esta razón, porque no se le da la importancia que tiene la respiración, pero influye demasiado en las cuestiones de salud. Entonces, cuidemos sobre todo a los niños. Los niños ni siquiera es necesario que la traigan. Ellos están en proceso de crecimiento. Y si desde ahorita les estamos limitando que respiren de forma correcta,
a la larga van a tener problemas fuertes, sobre todo emocionales, que no vamos a saber ni cómo ocurrieron ni en qué momento, porque nunca creímos que esto que está ocurriendo iba a traer estas consecuencias. Entonces, bebés ni por error, niños no tienen por qué usarlo. La razón por la que los niños no están enfermando es porque lo que más puede enfermar es el miedo. Y los niños no tienen la capacidad de entender lo que tratan de decirnos como para sentir miedo. Pero los adultos somos más vulnerables precisamente por esto, porque no tenemos la información. Escuchamos lo que dicen diferentes personas, no sabemos qué pensar, qué creer. Pero si formamos un criterio propio, va a ser la forma en que sabremos qué hacer, pero de acuerdo a nuestro beneficio, no a lo que nos están diciendo los demás, sino a nuestro propio beneficio. Entonces, aquí es importante esta parte. Actuar de forma responsable, de acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que yo pienso que me beneficia más, pero también hacia los demás. Si los demás se sienten seguros con que yo tenga el cubrebocas, pues lo voy a hacer cuando esté con otras personas. Si en diferentes lugares me lo exigen, también lo voy a hacer. Pero estar consciente de las consecuencias que puede traer, porque de esta manera yo empiezo a trabajar en esto. ¿Tengo que traer cubrebocas? Sí, está bien. Hay personas que tienen que trabajar 8 horas y tienen que traer cubrebocas. Tienen que traer incluso careta. No puede ser de otra manera. Pero entonces tienes que salir al campo, tienes que hacer respiraciones profundas, tienes que cuidar esta parte para que a la larga no te traiga problemas. Entonces, de ahorita en adelante puede que veamos muchos problemas emocionales, mentales y respiratorios, no por el virus, sino por la limitación que hay en la respiración en estos momentos. Entonces, esto es muy importante marcarlo, sobre todo en este tema, porque estamos hablando del sistema respiratorio y porque estamos hablando precisamente del momento en el que estamos viviendo. Entonces, en un futuro no muy lejano, si nosotros tenemos que atender a una persona o si nosotros mismos estamos presentando alguno de estos tipos de problemas, saber que tienen una raíz, que tienen un origen y de esta manera nos va a ser más fácil atenderlo. Y sobre todo, si en este mismo momento que estamos viviendo estas circunstancias, podemos empezar a actuar de acuerdo a lo que ya sabemos que nos puede dañar, actuando con lo que nos puede beneficiar, vamos a neutralizar esos problemas. Entonces, pues esa es la importancia sobre todo de tener la información correcta. Y como dije, no necesariamente crean todo lo que yo estoy diciendo. Escuchen a otros especialistas, sobre todo quienes tienen ya el conocimiento, quienes tienen la práctica, quienes saben de todos estos temas, es a los que debemos escuchar. De esta forma, escuchando diferentes formas de pensar, vamos a sacar nuestras propias conclusiones, también de acuerdo a nuestra propia experiencia. Y entonces sí, ya no importa lo que me diga uno o lo que me diga el otro. Yo hago lo que entiendo que a mí me va a funcionar. Seguimos con lo que es la nariz. Es la primera porción por la que pasa el aire desde el exterior hasta los pulmones y viceversa, por lo que forma parte de las vías respiratorias. Aquí está también la imagen de lo que son las fosas nasales,
los cartílagos, los huesos precisamente de la nariz. Y vamos a ir viendo aquí poco a poco las funciones de cada uno. El vestíbulo es un pequeño ensanchamiento limitado en sus partes media y lateral por un cartílago. Aquí nuevamente con más detalle pueden ir viendo cada parte, cuál es su nombre, su función. La estructura ósea de la nariz está constituida por huesos, cartílagos duros y cartílagos blandos. Los huesos duros forman la parte superior y los laterales del puente, mientras que los cartílagos forman los laterales de las fosas nasales y el tabique nasal. Recuerden aquí también que es importante cuando hay algún problema de desviación, ya sea de tabique, por algún golpe o por alguna circunstancia, que también en esos casos, pues lo ideal es que lo atienda un especialista, porque muchas veces se requerirá de alguna cirugía. Entonces, en el momento de hacer un diagnóstico, es importante conocer la historia del paciente precisamente para saber si solamente es algo que está presentando en el momento, cuál fue su origen, o si ya tiene mucho tiempo y cuál fue la raíz, porque nos va a ser más fácil determinar también cuál va a ser la solución. Y como dije, muchas veces no la tendremos nosotros, sino que habrá que acudir a otro tipo de especialistas. Aquí está el hueso nasal, giba dorsal, cartílago del tabique nasal, cartílago nasal lateral, cartílago alar mayor, tejido fibroadiposo alar. Las fosas nasales. El aire debe penetrar dentro de nuestro organismo y llegar a los pulmones. La entrada es y debe ser a través de las fosas nasales o nariz. Cuando respiramos, el aire entra por las fosas nasales, que son dos orificios cubiertos de vellosidades con células que secretan mucosidad. La forma más adecuada de respirar va a ser siempre por la nariz. Si la mayor parte del tiempo podemos mantenernos con la boca cerrada, vamos a estar obligando a nuestro cuerpo a que actúe como debe de ser, ya que dijimos que a través de la nariz precisamente se calienta el aire para que no entre directamente a nuestros pulmones, y por otro lado también cumple la función de que virus, bacterias, polvo, todo lo que pueda haber externo a nuestro cuerpo y que nos pudiera dañar, lo va filtrando. Entonces, también algo que ya había mencionado era el hecho de que muchas veces cuando respiramos con la boca abierta, estamos también aspirando todo lo que el viento pueda traer, que puede ser excremento de todo tipo, puede ser hablando de animales, de personas, de desechos de todo tipo, que van a través del aire. Entonces, si nosotros procuramos poner atención en esta parte, vamos a estar ayudando a que los procesos se realicen de mejor manera y a que tengamos menor posibilidades de enfermar. Una vez que hemos hablado de la nariz externa, ahora vamos a estudiar internamente las fosas nasales. Como ya recordará, las paredes laterales de las fosas nasales presentan unas formaciones en forma de caracol, recubiertas de una mucosa llamada cornetes. Las coanas, cavidad en forma de embudo, se utiliza para designar las aberturas nasales, derecha e izquierda, en la nasofaringe. Aquí están precisamente los cornetes y el seno frontal.
Después de pasar por las coanas, el aire penetra en una cámara que se extiende desde aquellas hasta el nivel del paladar y se llama nasofaringe. Ya habíamos hablado un poquito de la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Los senos paranasales son unos espacios llenos de aire, situados entre los huesos de la cabeza. Se comunican con la cavidad nasal a través de unos pequeños orificios. Los senos paranasales producen moco que se drena en la nariz para mantenerla húmeda y libre de polvo y microbios. Es aquí precisamente cuando muchas veces en la constipación se obstruyen los senos nasales, a veces hasta grados muy fuertes donde ya empiezan a provocar dolores de cabeza, iniciando aquí por los ojos, incluso problemas al momento de ver, les lastima el sol y tiene mucho que ver con esto con algo como que puede ser tan sencillo como una gripe bien atendida no nos va a dar este problema, pero muchas veces no se le da la importancia, no se le da la atención correcta y es cuando se empiezan a constipar y entre más tiempo tengan, pues más difícil va a ser corregirlo. Muchas veces incluso se tiene que raspar toda esta parte porque al igual que a un sartén se le va acumulando el cochambre, va a pasar lo mismo con esto. Si no cuidamos una gripe, una gripe tiene su proceso y nuestro cuerpo está capacitado para salir de él sin problemas. Teniendo el cuidado, el descanso, el no tomar cosas frías, el bañarme con el agua calientita, sin salir a la calle, sino tratando de reposar en el momento y ya mucho más tarde pues ya saldremos. Entonces, cuidar estas partes de no darme fríos repentinos que me puedan llevar a mayor esta gripe, va a salir sin ningún problema. Nuestro cuerpo tiene toda la capacidad. Los senos paranasales llevan el nombre de los huesos que los contienen. Frontales, que son, aquí los vemos, los senos frontales, en la parte inferior de la frente. Los maxilares, que aquí también los vemos, donde están los senos maxilares, que están en el maxilar superior. Los etmoidales, o etmoides en la parte superior de la nariz, también aquí está su imagen, y los esfenoidales o esfenoides que están detrás de la nariz. Mientras la nasofaringe tiene solo una función respiratoria, la orofaringe tiene dos funciones, respiratoria y digestiva. Es esta parte que hablábamos que es como aunque es el mismo tubo, tiene una capsulita que le obstruye cuando va a respirar y otra cuando va a comer, o sea, se mueve. Ya lo habíamos visto también en el sistema digestivo. Tiene esas dos funciones, en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. La laringe o caja vocal es la parte de las vías respiratorias que pone en comunicación la orofaringe con la tráquea. Aquí está precisamente la imagen de esta unión. En la nuez de Adán, que tienen los hombres, pero en el mismo lugar ubicado, llamada anatómicamente cartílago tiroides, están las cuerdas vocales. Aquí vemos precisamente una imagen de lo que son las cuerdas vocales, que en el momento en que vamos a hablar,
ya sea que se estiren mucho o se abran o ocurren diferentes funciones en ellas. Epiglotis. Cuando una persona traga, la epiglotis se dobla hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe, de tal manera que los alimentos sólidos y líquidos no ingresen a la tráquea y a los pulmones. Después de deglutir, la epiglotis retorna a su posición derecha original. Es precisamente esta tapita de la que les hablaba, la que va a realizar todo este proceso. Función de la tráquea. Su función es conducir el aire desde la laringe hasta bronquios principales. Contribuye a completar humidificación y calentamiento iniciado en vías respiratorias superiores. Ayuda en la limpieza de partículas en el aire inspirado. Es parte igual de estos filtros que tiene nuestro organismo para que el aire pueda llegar hasta los pulmones sin dañarlos, porque puede llegar frío o porque puede traer partículas que puedan dañar. Esto sería todo por el día de hoy. Para el siguiente tema seguiremos hablando del sistema respiratorio. Es importante que empiecen a practicarlo para que puedan realmente darse cuenta si esta información es real o no. No solamente escucharlo y tomarlo como un hecho. Investiguen más, siempre les va a complementar, les va a ayudar y nos vemos la siguiente clase.